Les saluda su servidora Lucía Magdalena de la Iglesia Pentecostal Jesús Rey de Reyes en Henderson, Carolina del Norte. Y el curso que estamos comenzando hoy, se llama Conociendo a Dios. Este curso tiene como propósito dar a conocer al Dios que creó los cielos y la tierra a través de lo que Él nos dejó, que es la palabra de Dios o la Biblia, lo que todos conocemos como la Biblia. Ahí donde tú te encuentras, te voy a pedir que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos para que comencemos a hacer esta oración y podamos principiar esta clase. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que en esta clase sea tu Espíritu Santo moviéndose, que sea tu Espíritu Santo fluyendo, que yo pueda menguar para que Él crezca y que esta palabra no sea palabra mía, no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra y que esa palabra, Señor, sea como esa espada que penetre en lo más profundo de nosotros y que toque corazones, que abra entendimiento, que esa palabra cumpla con el propósito para el cual tú no la diste. Declaro que hay tierra fértil, que esta semilla se está sembrando sobre tierra fértil, dándote gracias por el fruto que está dando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, este curso, como lo dijimos, tiene el propósito de que podamos conocer a Dios a través de lo que Él dejó al hombre, que es la Biblia o su palabra. Vamos a hablar primeramente de lo que es la Biblia. La Biblia es un libro que es una compilación de 66 libros que fueron escritos en un transcurso de 1500 años, aproximadamente desde el año 1400 a.C. hasta el año 98 después de Cristo. Si nosotros contamos todos estos años, son casi 1500 años, y durante esos 1500 años, Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, que es de quien habla esta Biblia, se la dio a 40 personas. Estas 40 personas vivieron en este transcurso de estos 1500 años, desde el año 1400 hasta el año 98 después de Cristo, y esas personas, 40 personas, la mayoría de ellos no se conocieron entre sí, algunos sí, y estas personas fueron desde reyes, como fue el rey David, que él escribió muchos salmos, el rey Salomón, que escribió proverbios y otros libros, así como pastores, que fue el mismo David pastor. Moisés también fue pastor, pero también fue príncipe en un tiempo. Entonces vemos que también a pescadores, como fue Pedro y los discípulos, o personas muy letradas como era Pablo, que Pablo era un fariseo muy estudiado. Entonces vemos que Dios le dio a estas 40 personas a través del Espíritu Santo lo que se llama la Biblia. Esos 66 libros que forman esta Biblia, que forman este libro que se llama la Biblia. Entonces, una de las cosas que tiene esta palabra es que habla del Dios que creó los cielos y la tierra, y lo hace de una forma consistente. ¿Qué quiero decir consistente? Que no se contradice ningún versículo. Un versículo nunca se va a contradecir con otro versículo, aunque lo haya escrito una persona que vivió 800 o 900 o 1400 años después del que escribió un libro. Entonces vemos que esta es la herramienta que el Dios que creó los cielos y la tierra le ha dado al hombre para poderlo conocer a Él. Entonces, esto es algo muy importante. Si Dios se tomó, el Dios que creó los cielos y la tierra, de ese Dios es el que estamos hablando. Si ese Dios que creó los cielos y la tierra se tomó 1500 años para escribir este libro, es porque necesitamos este libro para poder conocerlo a Él. Y eso es lo que vamos a hacer en este ciclo de clases, que vayamos conociendo la palabra, conociendo la Biblia,
para poder conocer a ese Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces dijimos que una de las cosas es que este libro no se contradice, que este libro, muchas personas dicen que la Biblia se interpreta y que cada quien la interpreta pues como quiere, ¿verdad? No como quiere, pero sí que cada quien la interpreta de una manera diferente. Déjame decirte que esto no es así. La Biblia se explica por sí mismo y esto es lo primero que nosotros vamos a ver en estas clases. Vamos a ver cómo un versículo se explica con otros versículos y cómo no hay ninguna interpretación de hombre. No, esta Biblia es, como lo dijimos, viene del mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que se la dio a 40 hombres a través de su Espíritu Santo, que es un libro espiritual, porque el Dios que creó los cielos y la tierra lo dice aquí mismo en Juan 4:24, que ese Dios es espíritu. Entonces, este libro nos habla de ese ser espiritual, que es el Dios que creó los cielos y la tierra, y vemos entonces algo muy importante, que es un libro que nos habla de cosas espirituales. Entonces, no es cualquier libro la Biblia. No es como leer un libro de biología, de química o de filosofía. En el libro de química, física, por ejemplo, vamos a hablar lo que el hombre ha entendido acerca de la química o la física del mundo natural. Si hablamos de filosofía, de un libro de filosofía, el libro nos va a hablar del pensamiento del hombre, de la manera en cómo piensa el hombre de acuerdo al mundo, de acuerdo a las creencias, a las culturas del mundo. Pero si nosotros vemos este libro nos habla de cómo piensa el Dios que creó los cielos y la tierra. Y nos vamos a ir al versículo para que yo explique, para que esto que yo acabo de decir esté basado en la Biblia. Vamos a irnos al Isaías. Isaías es un libro que está en el Viejo Testamento. Todas las Biblias, te voy a pedir que trates de tener una Biblia ahí cuando tú estés viendo esta clase, para que tú puedas comenzar a manejar la Biblia. La Biblia está dividida en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de que naciera Jesucristo. El Nuevo Testamento es escrito después de que nació Jesucristo. Entonces este libro que vamos a ver está escrito antes de que naciera Jesucristo. Está en la primera parte de la Biblia y es un libro que es uno de los profetas. Entonces vamos a irnos. Todas las Biblias tienen un contenido ¿qué es un contenido? Ahí menciona todos los libros que están formando parte de esta Biblia. Ahí están los 66 libros. Entonces nosotros nos vamos a ir a Isaías. Yo por ejemplo aquí en mi Biblia tengo el número 958, la página 958 me lleva a Isaías, y en Isaías voy a buscar el capítulo 55. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver algo que acabo yo de decir. En el versículo 8, o sea, el capítulo está escrito con un número grande y el versículo es un número pequeñito que empieza en cada versículo. El versículo es de lo que está formado el capítulo. Entonces en el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, dijo Dios. Entonces vemos que el pensamiento del hombre es una forma, un pensamiento, y el pensamiento de Dios es otro pensamiento. Entonces aquí yo dije que un libro de filosofía me habla de la forma en cómo piensa el hombre, pero este libro es un libro espiritual que me va a hablar de cómo piensa el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que es un ser espiritual. Entonces este libro me va a hablar de cosas espirituales, de ese ser espiritual que es Dios. Y ¿por qué les digo que
la Biblia es una herramienta muy importante para conocer a Dios, porque esta es la herramienta que el hombre nos ha dado para poderlo conocer, en primer lugar. Ahora, todo lo que nosotros hablemos en estas clases va a estar basado en un versículo o varios versículos de la Biblia. Acabo de decir que la Biblia no se interpreta, que no la interpreta cada persona de una manera, sino que la Biblia se explica por sí mismo. Entonces vamos a ver cómo es esto que les acabo de decir. Dice el versículo 1:1 de Génesis, en la primera página de la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí estamos viendo, lo primero que nos dice esta palabra es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces estamos viendo aquí ya algo muy importante. Aquí ya se está presentando ese Dios que creó los cielos y la tierra. Él está diciendo: yo soy el Dios que creó los cielos y la tierra. Les informo que yo soy el Dios y soy el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, si nosotros nos vamos a Juan 1:1, Juan es uno de los evangelios y Juan es un libro que está en el Nuevo Testamento. Si nos vamos a ese Juan 1:1, vamos a ver lo que nos habla. Ahí vamos a ver algo más de ese Dios. Ya vimos que el Dios que nos está hablando esta palabra es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver más, vamos a conocer más acerca de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces dice ahí: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí dice que en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí ya vamos a ver que ese Dios que creó los cielos y la tierra tiene tres personas. Es un solo Dios, pero tiene tres personas. Y aquí ya nos está mostrando que una de esas personas es el verbo y otra es ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Vamos a ver en el versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho, ahí mismo en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién fue el que habitó entre nosotros? ¿A quién se le conoce como Dios que encarnó? A Jesucristo. Entonces vemos aquí que ya aquí nos está hablando la palabra que ese verbo que estaba con Dios, que es el mismo Dios, encarnó, se hizo carne, vino al mundo como uno de nosotros, ¿sí? Y dice, y ese es Jesucristo. Entonces ya vemos que una de las personas de Dios es Jesucristo, y dice, y vimos su gloria, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces estamos viendo aquí que hay un Padre, que es un Padre de ese Dios que vino a habitar entre nosotros y que es el mismo Dios, y entonces esa es la persona del Padre. Entonces estamos viendo que ese Dios que creó los cielos y la tierra tiene tres personas. O sea, aquí se está presentando Él. Aquí el versículo 1:1 de Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y nos da la referencia, hay Biblias que tienen referencia, y aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, es un libro que se escribió después de que nació Jesús, o sea, después de 1400 años y tantos, aproximadamente 1400 y pico de años. Y aquí el autor nos está diciendo que ese Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Que ahí estaba el verbo, ¿sí? Y que ese verbo era el mismo Dios y estaba ahí en el principio. Y que ese verbo encarnó, que ese Dios vino y tomó una forma de hombre, y que Él sí tiene un Padre, que ese Padre es el Dios Padre. Entonces vemos aquí dos personas de Dios, Dios Padre y Dios Hijo. ¿Y qué? Los dos son Dios, o sea, es un Dios que tiene tres personas, es un solo Dios. Perdón por decir son dos dioses, no, es un solo Dios que tiene tres personas. Si nosotros nos regresamos a Génesis,
a Génesis 1 y vamos al 1:2, aquí ya viene a presentarse la otra persona de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada. Versículo 2 de Génesis 1. Entonces, si nos vamos a la primera hoja de la Biblia, en el 1:2 vamos a ver que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí ya estamos viendo la tercera persona de ese Dios que creó los cielos y la tierra, que es el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo muy importante con lo que estamos comenzando, que es lo que estamos viendo, que ese Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios que tiene tres personas. ¿Quiénes son esas tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es algo muy importante que nosotros ya estamos aprendiendo en esta primera clase y en estos primeros versículos de la Biblia. Es muy importante entender que al Dios que vamos a conocer a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, es al Dios único que creó los cielos y la tierra. ¿Y por qué digo que es el Dios único? Porque Dios es el único ser que puede crear. El verdadero Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el único Dios que existe, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese Dios que creó los cielos y la tierra, aquí estamos viendo que tiene tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que nosotros llamamos, como vemos en la mayoría de las Biblias, con el nombre de Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces vemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o lo que sería Jehová de los ejércitos, así lo menciona en muchas partes de la Biblia, o Jesucristo, Jesús el Cristo y Espíritu Santo, o en algunas Biblias dice Espíritu de Dios. Entonces vamos a ver algo muy importante. Hoy en estos tiempos hay algo que se tiene que restaurar con respecto a ese Dios que tiene tres personas, y esto es su nombre en hebreo. Cuando nosotros hacemos una traducción, por ejemplo, del inglés al español, nosotros no podemos traducir el nombre. Por ejemplo, si hay un Johnson, por ejemplo, no le podemos poner Juan Johnson. No, tenemos que decir en esa traducción, John Johnson creó el refrigerador, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? No, nosotros cuando hacemos una traducción tenemos que poner el nombre sin traducir. Entonces, las primeras Biblias fueron traducidas del hebreo o el arameo al griego, ¿sí? Y en estas Biblias, cuando tradujeron del griego y del hebreo, del hebreo o del arameo al griego, tradujeron también el nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que le pusieron al nombre de Dios, que es en hebreo Yahweh, le pusieron Jehová. Y después de las Biblias, nuestras Biblias fueron traducidas del griego, por ejemplo, al español, y entonces ahí vino el nombre de Jehová. Pero el nombre de Dios Padre es Yahweh de los ejércitos en hebreo. Entonces, una de las cosas que está haciendo en este tiempo Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, es que se restaure su nombre. Hoy ya hay Biblias que tienen esta corrección, que es una restauración, una corrección. Entonces ya las Biblias que están ahora siendo restauradas ya no tienen el nombre de Jehová, sino tienen el nombre de Yahweh. Yahweh sí que es el nombre del Dios Padre, del Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora, el nombre de Jesucristo también fue una traducción de Yahshua. Yahshua es en hebreo, y cuando lo tradujeron al griego le pusieron Jesús.
¿sí? Y Yahshua es Yahshua Hamashiach. Hamashiach quiere decir el Mesías. Entonces Yahshua, Hamashiach, le pusieron Jesús o Jesucristo, Jesús el Mesías, más conocido en griego como Jesús Cristo, Jesús el Cristo. El Cristo en griego significa Mesías o ungido, que es lo mismo. Entonces vemos que en este tiempo ya Dios está restaurando cosas, y una de las cosas que está restaurando es su nombre en el original, en hebreo. Entonces el nombre de el Dios Hijo sería en hebreo Yahshua Hamashiach, traducido para el español sería Yahshua el Mesías. Le podemos decir Hamashiach, pero es más difícil, pero podemos decir Yahshua Hamashiach, que es sin traducir. O sea, el nombre no se traduce, el título se puede traducir. Hamashiach es el Mesías. Entonces, Yahshua, el Mesías. ¿Sí? Ese sería el nombre restaurado, el nombre que no se debía haber traducido. Y el Espíritu Santo, la tercera persona, es Roja Kodesh, que es Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Entonces, ese no hay tanto problema porque no es nombre, sino es Espíritu. Creo que no hay una traducción, es Espíritu en español, y ese está traducido, ¿sí? Ese no es un nombre, así es que podemos decir Espíritu Santo. Los nombres que se tienen que restaurar son Yahweh, al Dios Padre, no es Jehová, es Yahweh. Jehová es la forma traducida del hebreo al griego, y Jesucristo, que es la forma traducida de Yahshua Hamashiach, que es en hebreo al griego. Entonces aquí vamos a comenzar a hablar de los nombres en hebreo. ¿Por qué? Porque es algo que está restaurando ahora el Señor en estos tiempos, su nombre en su idioma original, que es en el hebreo. ¿Por qué? Porque los nombres no se traducen. Si nosotros vamos en nuestro país de habla hispana a ver, por ejemplo, quién construyó algo que fue un constructor alemán, el nombre va a estar cual en alemán, o un nombre en inglés, el nombre va a ser en inglés. Por ejemplo, Johann Gutenberg, que fue el que inventó la imprenta. Si yo voy a buscar quién inventó la imprenta en español, me va a salir ahí el nombre John Gutenberg, fue el que inventó la imprenta. Entonces va a estar el nombre como es en su idioma natural, de donde nació esa persona, el nombre como se dice en el lugar donde esa persona nació. Entonces estamos aclarando esto porque nosotros vamos a estar usando el nombre restaurado y vamos a decir, por ejemplo, entonces Yahshua HaMashiach, Jesucristo, para que nos acordemos quién es Yahshua HaMashiach, para comenzar a familiarizar con el nombre. Y cuando veamos que dice ahí Jehová en las Biblias, vamos a decir Yahweh. ¿Sabemos quién es Yahweh? Yahweh, el Padre. ¿Ok? Vamos a hacer esto vamos a hablar así, de esta manera, cuando estemos estudiando esto, porque una de las cosas que vamos a aprender es que el nombre en hebreo se está restaurando, y por esa razón lo vamos a hacer. Ahora, entonces ya vimos aquí cómo la Biblia no se interpreta, la Biblia se explica por sí misma. Si nosotros vemos el versículo 2 y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba en tinieblas. Entonces aquí vemos que entonces las tinieblas tienen que ver con el desorden y el vacío. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, ¿verdad? Que donde hay tinieblas va a haber desorden y vacío. Ahora si nosotros nos vamos a Jeremías 4:23, Jeremías es un libro que está en el Antiguo Testamento, después de
Isaías, que fue el libro que estuvimos viendo antes de este. Entonces, si nosotros vamos a Jeremías 4:23, vamos a ver qué nos dice Jeremías 4:23. Jeremías 4:23 nos dice: miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Entonces vemos nuevamente aquí cómo está la tierra, una descripción de la tierra. Aquí la tierra no está desordenada y vacía, pero está asolada y vacía, y en los cielos dice que no había luz. Entonces vemos nuevamente una ausencia de luz. Ahí veíamos las tinieblas, ¿verdad? Estaba llena de tinieblas, que la luz estaba la tierra estaba en tinieblas y que había desorden y vacío. Entonces vemos que hay una relación entre las tinieblas y el desorden y vacío. Si hay tinieblas, hay desorden, hay vacío. Y aquí vemos que en la ausencia de luz, que es lo mismo que tinieblas, ¿qué es lo que hay? Desolación y vacío. Entonces vemos que hay una relación. Entonces vemos que aquí la Biblia nos está explicando, ¿verdad? Nos está diciendo cómo está la tierra, pero nos está dando una explicación, nos está dando un tip de por qué está la tierra desordenada y vacía o asolada y vacía. ¿Por qué? Porque hay tinieblas. Entonces vamos a aprender muchas cosas, y ahorita que estamos hablando de tinieblas, vamos a ver algo muy importante que ya mencionamos, no mencionado. Vamos a ver algo muy importante nuevamente en Juan 1:24, perdón, no es Juan 1:24, en Juan. Vamos a ver algo más acerca de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros queremos conocer a alguien, vamos a estar atentos cómo es esa persona. Vamos a querer saber más acerca de esa persona. Entonces la Biblia nos va a hablar mucho acerca de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Y ya ahorita vamos a ver en este caso, en este momento, algo más acerca de ese Dios en Juan. Juan es el evangelio, el cuarto evangelio. Juan es el libro que está, es el cuarto libro de lo que es el Nuevo Testamento, de la segunda parte de la Biblia. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 2. Dice: este era en el principio con Dios. Está hablando del mismo Jesús, ¿verdad? El que encarnó. ¿Se acuerdan que en el versículo 1 dijo la Biblia: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era el mismo Dios? Y dice en el versículo 2: este era en el principio con Dios, estaba con Dios desde el principio, es el mismo Dios, nos dice. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nuevamente nos confirma lo que se dio en el versículo 1 de Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra. Aquí nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que ahí estaban esas dos personas, que eran el Padre y el Hijo, y también estaba el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz del abismo en el principio. Y dice que en ese Dios, que tiene tres personas, que ese Dios fue el que creó todas las cosas. Por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, ¿verdad? Y dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí ya nos está dando más luces. Bueno, Él era la vida y la vida era la luz. Entonces ya nos está hablando de la luz. Y uno de los atributos de Dios es que Él es luz. Eso es algo muy importante que nosotros vamos a aprender. Dios es luz, y dice en Primera de Juan, una de las cartas de Juan, dice Primera de Juan 1:5, si quieres anotarlo y lo ves en tu casa en un momento. Dice en la carta Primera de Juan 1:5, es uno de los libros, ya de los últimos libros muy chiquitos que están antes de Apocalipsis. Está Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, y después Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Entonces podemos buscar, con esta referencia podemos buscar ese libro, y dice que Dios es luz y no hay ninguna
tinieblas en Dios. Entonces es algo muy importante porque vemos que entonces uno de los atributos de Dios es que Él es luz. Y si vemos en este libro de Juan, nos vamos al capítulo 4, 24, vemos que dice que Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces el versículo 4, 24 de Juan me dice que Dios es espíritu. Entonces esto es algo muy importante que yo tengo que aprender, que Dios es luz y que Dios es espíritu. Entonces si Dios es luz, esa luz que Dios es una luz espiritual. Entonces cuando yo vengo a conocer al Dios que creó los cielos y la tierra, cuando yo vengo a la herramienta que Él me dejó, que es esta Biblia, que es el verbo, porque aquí dice en Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne. Verbo y palabra es lo mismo. Entonces, esta palabra es espíritu, porque es una palabra que nos habla de cosas espirituales, de ese Dios que es espíritu. Entonces, nos dice también que ese verbo, fíjense cómo dice aquí en Juan 1:9, aquella luz verdadera. Estamos hablando de que Dios es luz. Entonces diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está anunciando que aquella luz, que ese Dios que es luz, venía a este mundo. Entonces vemos que entonces la palabra, ¿qué es esto? La palabra de Dios, que es la Biblia, esta palabra que viene de Dios, es el verbo, y el verbo es Jesucristo, Yahshua HaMashiach en hebreo, y que es la luz y que es espíritu. Entonces es una luz espiritual. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es una luz espiritual. Es el mismo Dios. Esto viene de Dios, esta palabra, este libro viene del mismo Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que es espíritu, del Dios que es luz. Y es una luz espiritual para que yo pueda conocer ese Dios que es luz. Entonces vemos una de las cosas, nos conviene venir y acercarnos a ese Dios que creó los cielos y la tierra y que es luz, sí, porque ya vimos dos cosas, que en las tinieblas va a haber vacío, va a haber desorden, va a haber desolación, y nosotros no queremos ni vacío, ni desorden, ni desolación en nuestras vidas. Esto nunca lo habíamos entendido antes, pero así es. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, Dios es luz. El Dios que creó los cielos y la tierra es una luz espiritual que me va a ayudar a entender, a saber quién soy yo, quién es Dios, cuál es la relación que tengo que tener yo con Dios. Vamos a ver esto. Dios es el que aquí estamos aprendiendo que creó las cosas, todas las cosas. Me creó a mí. Él es el que sabe cómo funciono yo. Entonces, esta Biblia, muchos pastores dicen que es como un manual de cómo es que yo voy a funcionar. Si nosotros compramos un aparato electrodoméstico, electrónico, y nunca antes lo hemos usado, nosotros necesariamente vamos a necesitar el manual o una persona que nos enseñe a operar ese aparato. Así yo voy a necesitar esta Biblia, que es esa luz, que es el mismo Dios, para que yo sepa quién soy yo en relación a Dios, para que yo sepa quién es Dios, para que yo sepa cómo es que Dios quiere que yo viva aquí, para que todo me vaya bien aquí en la tierra. Hoy vemos mucho desorden, mucha desolación, muchos problemas en el mundo. Y si nosotros analizamos y entendemos esto, es porque hay muchas tinieblas en la tierra. Pero no son tinieblas naturales, no es de que se apagó el foco, hubo un apagón, sino que
nosotros como seres humanos no nos hemos dado a la tarea o no hemos entendido la manera en que tenemos que buscar al Dios que nos creó. Porque la persona o el ser que va a saber cómo es que yo tengo que vivir, para qué me creó, qué es lo que tengo que hacer, es Dios el que me creó. O sea, para que mi vida funcione, yo tengo que conocer a ese Dios que me creó, a ese Dios que me formó, que yo sepa por qué me creó, para qué me creó, cuál fue el propósito, el objetivo por el cual yo estoy aquí en este planeta Tierra. Entonces, esa luz que es el mismo Dios, que es esta palabra, viene a mi vida, es una luz espiritual para que yo pueda conocer a ese Dios y para que yo pueda entender para qué fui creada, para que yo pueda aprender a vivir aquí en la tierra como Dios lo ha decretado. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Muchos de los manuales dicen, se le recomienda que tenga este cuidado en tal aparato para que funcione bien y para que no se descomponga. Entonces yo también necesito conocer cómo fui creada, por quién fui creada, cuál fue el propósito para el que fui creada, para que yo pueda vivir bien. Entonces esa luz que viene de Dios es una luz que me ayuda, es una luz espiritual que viene a mi ser, que viene a mi mente, que viene a mi corazón, para que yo pueda entender por qué fui creada, para qué fui creada, quién me creó, cuál es el propósito para el cual estoy aquí, cómo es que tengo que vivir, cómo es que tienen que ser mis relaciones, cómo tengo que ser como mujer, como madre, como hija, como esposo, como esposa, etc. Estoy hablando en forma general. Entonces, para esto viene Dios en mi vida, para que yo aprenda a vivir de acuerdo a su diseño, de acuerdo a cómo Él lo diseñó. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en este curso de Conociendo a Dios, y yo espero que esta palabra te ayude para que tú puedas conocer al Dios que creó los cielos y la tierra, y que lo conozcas a Él, y que esta palabra que nos dejó sea la guía, la ancla que nos ayude a vivir aquí en la tierra conforme a su voluntad, para que vivamos de una manera plena aquí en la tierra. Voy a pedirte, y con esto terminamos, voy a pedirte que inclines tu cabeza y que cierres tus ojos para hacer la oración final. Padre Celestial, en el nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias por esta primera clase, y yo clamo a ti, Padre Celestial, para que tú pongas en el corazón de cada uno de los que hemos escuchado esta primera clase el deseo ferviente de conocer a ese ser que me creó, de poder llegar a tener una relación con ese ser, que esa luz que eres tú ilumine mi mente y pueda yo saber quién soy, y pueda saber quién eres tú, para que yo pueda tener